Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo los ignoramos. Luis, Willy, Calixto, aquí comunicándome desde Edimburgo. Saludo a mi compañero Michelle. Es un gusto de nuevo aquí, una sesión más de los ignoramos. Huele, ¿cómo andas, Billy? Em, de nuevo, nada más para hacer una breve introducción. El propósito de estas charlas es, de nuevo, intentar descubrir, admitiendo que somos bien ignoramos, los problemas, los acontecimientos, las ideas que son muy complejas y queremos hacerlas tangibles, deconstruirlas, digamos, desarmarlas, entenderlas poco a poco y contribuir de una manera mejor, ¿no? Más y mejor en lo que podamos. Eh, el tema de hoy es un tema muy cerca o que lo he masticado de algún modo u otro por mucho tiempo. Y yo seguro que tú también, Michelle. El tema del desarrollo de las naciones, ¿no? Cómo las naciones llegan a ser desarrolladas, lo que ahora se llama el primer mundo, o bueno, más ya no se llama, pero a lo que un tiempo se llamaba el primer mundo. Eh, y hay un libro que en preparación para esta charla leímos. Eh, ¿Por qué las naciones fracasan? No sé cuál haya sido tu impresión o cuál sea lo que tú, como ignoramos, has de algún modo entendido o de otras fuentes que puedas traer a esta conversación, Michelle. No, pues ahora sí que yo creo que todos somos ignoramos en este sentido, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? Todos los países quisieran saber la fórmula para llegar a niveles de desarrollo incluso superiores al viejo mundo o a los países considerados de primer mundo. Y pues habla de varias cosas el libro y, pues me gustaría que nos platicaras a qué se refiere con el papel de las instituciones como base fundamental del Estado para el desarrollo, ¿no? Porque es algo que manejaba ahí y me gustaría que nos platicaras a qué se refiere específicamente con esto. Todos los que ignoramos la esencia de las instituciones, la naturaleza, el espíritu de las instituciones, diría Montesquieu, ¿no? A grandes rasgos, sí, y yo creo que es una cosa que uno tendría que aproximarse a gatas, ¿no? Muy, muy quedito y muy a tiempo es. A grandes rasgos, toda nación, y esto en los círculos académicos es lo que se enseña, a grandes rasgos, cualquier nación que quiera desarrollarse económica, social, económica, social, mente, necesita de una serie de, como dices tú, una fórmula, ¿no? La fórmula que propone este libro es, y una que es obviamente enseñada en algunas universidades prestigiosas, es las instituciones. Y las instituciones, en pocas palabras, se refiere a cuál es el sistema, por ejemplo, un sistema judicial que permita que los ciudadanos se sientan seguros, ¿no? Ese es una importante. Un sistema económico que provee incentivos y que haga que una persona, un emprendedor, se sienta que tiene digamos, esa ganancia al vender algo, ¿no? Vendo, tengo y me quedo con ese dinero sin saber que el mercado se va a caer y me quedé sin esa ganancia, ¿no? Entonces, estos pilares son lo que se llama instituciones. Lo define muy así, pero en base es las piezas que son necesarias para que el Estado pueda florecer. Lo que el libro empieza a discutir es, analiza Suiza, ¿no? O vete a Japón, analiza su historia y ve cómo son. Y de hecho en los círculos académicos se hace eso, se toma una especie de screenshot y dice, ok, ellos están así, tienen instituciones, por ende, vámonos a Ghana, vámonos a Togo, vámonos a Panamá, vámonos a Mongolia, vamos a aplicar esas instituciones, deben funcionar, la teoría nos dice esto, cuando en realidad se ha descubierto que que han sido hasta contraproducentes, ¿no? Y la razón por la cual cada nación tiene un transcurso natural de desarrollo que no se ha explorado o que nadie habla de cómo se instalan instituciones. Este libro hace un buen trabajo acerca de describirlas, pero no nos dice cómo. Sí, bueno, es lo que siempre pasa, ¿no? También ya
sabes qué tienes que hacer, ¿no? Ya cuando tienes que hacerlo, no encuentras la manera, ¿no? O la parte esta de especificidad que tienes que poner en cada lugar, ¿no? Ahí en el libro hace una comparación de Nogales, ¿no? Al principio, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. ¿Qué nos puedes platicar de a los que incluso no conocemos Nogales? Bueno, Nogales o cualquier ciudad del norte, ¿no? Y uno puede tomar Ciudad Juárez o El Paso, ¿no? Por así decir. Hay una teoría que indica que donde el país o la ciudad se encuentre geográficamente, se va a ver beneficiada de ciertos factores como el clima, como los recursos naturales, y así que sea una zona minera, una zona que tienda a ser muy industriosa. De eso va a depender que sea el florecimiento económico, social y cultural, ¿no? Porque van como en grados. El ejemplo que él da al inicio, que de hecho es un buen punto, un punto muy poderoso, es ve las ciudades fronterizas, ve el caso de México y Estados Unidos. En un lado ves, y él lo describe muy puntualmente, dice, ves las calles limpias, ves los comerciantes que pagan sus impuestos, ve el sistema de transporte que funciona, ve el hospital, que bueno, ahorita a lo mejor no sería así, pero ve el hospital, todo como reloj suizo, ¿no? Y voltea unos cuantos kilómetros, no tienes que ir tanto, y lo que separa es una línea en la tierra. Y ves una cosa diferente, ¿no? Ves un sistema que es corrupto, donde de algún modo la política le ha fallado a estas comunidades, donde obviamente porque no hay instituciones, no es seguro. Si sales, incluso en la tarde, a la luz del día, te pueden hasta asaltar. Los comerciantes no pagan impuestos, hay un sector informal, todo, y dice, no podría ser la geografía, porque ahí se ve que no es. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿qué es? Y la respuesta que él da es las instituciones, ¿no? Y de hecho, aquí, para no describir puntualmente el libro, podríamos decir que ni siquiera son las instituciones, pero cómo la haces llegar a cada país. Y una de las cosas que tú y yo hemos platicado es la cultura, ¿no? La cultura, en esta fórmula ellos dicen, primero instituciones, luego desarrollo económico, y luego la sociedad civil se desarrolla, son un poquito más educados, después viene la cultura. Cuando en realidad lo que tiende a pasar es si tú vas con una persona y le dices, esto es lo que yo sé de ti y tú lo vas a hacer. Y ellos dicen, ok, no tiende a funcionar, ¿no? Y la prueba es... Y es interesante porque tú han hecho ejemplos, ¿no? Es otra de las cosas que yo creo que muchos ignoramos, es ¿por qué si agarras una persona, así como dices tú, ¿no? Agarras una persona que tiene una cultura de suciedad o que no tiene una cultura de mucha limpieza o de mucho orden, ¿no? Y esa persona un día viaja a un lugar donde sí existe eso, mágicamente se convierte, o sea, a lo mejor donde vive tiraba la basura, se cruzaba la calle a media cuadra, se pasaba el semáforo parpadeando en verde o en amarillo o hasta en rojo, ¿no? Pero esa misma persona la pones en una ciudad de este tipo, estadounidense o alemana, y no lo hace. No lo hace, no tira basura, no se pasa el semáforo, no, nada. Entonces, personalmente no sé si culpar a la cultura, ¿no? Tú nos explicas efectivamente que está muy adelante en las prioridades, ¿no? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿no? Está más para allá. Por lo tanto, sí sería, quiero pensar, te pregunto, una excusa de decir, es que es su cultura. Sí, no, eso es, digamos, lo que creo que Peña Nieto dijo de los mexicanos hace un tiempo, ¿no? Que somos corruptos porque es cultural. Y eso obviamente es la manera de ver la cultura equivocadamente. Cuando yo me refiero a la cultura es, en vez de empezar por las instituciones, casi se las obligas, se las fuerzas, se las estás imponiendo, lo que se hace es desarrollar la cultura con las artes. Que es una cosa que él no descubre, los autores del libro no lo desarrollan, porque obviamente
ellos están enseñados en cierto método, que aunque tiene muchos méritos, no es uno que históricamente se pueda ver. Tomas el Togo, tomas el Congo, tomas cualquier nación que uno pueda considerar subdesarrollada, y uno dice, ok, vamos a desarrollar la sociedad civil primero. Bueno, ¿cómo? No poniendo ni obligando a las instituciones. Ellos son no estarán culturalmente comparados con una persona que está en Luxemburgo, pero lo que vamos a hacer es, vamos a darles las artes. Vamos a hablar de un sistema educativo que sabemos que funciona, y lo que ha funcionado es desarrollas a la base de la sociedad civil en las bellas artes. Es un discurso que no se hace. Eso hacía Miguel Hidalgo en Dolores. Sí, de hecho, en su Francia chiquita, ¿no? Y les ponía teatro y etcétera. Invitaba a todos. Y mira lo que logró. Entonces creo que para no hacerla larga, como se dice, y una fórmula muy básica para todos los ignorados, porque yo también soy ignoramos, nada más uno es un poquito menos ignoramos de lo que era antes, es empezar por ver que no es un molde que aplica a todos, ¿no? Y uno obviamente ve a estos profesores de Harvard, Yale y la Sorbonne, y uno dice, wow, debe ser cierto, ¿no? Pero no, siempre ponerlo bajo la lupa y decir, ok, ¿de qué culturas, de qué país están hablando? ¿Qué evidencia me enseña o qué evidencia tengo? Y cómo puedo investigar al respecto con poquito tiempo que tenga, la evidencia que me están dando otros autores, para yo poder llegar a una conclusión que casi siempre va a ser la opuesta a lo que dicen. Sí, ¿verdad? De hecho, ellos vinieron al Congreso, vinieron a hablarle al Senado, a decirles, así no, tienen que pensar de otra manera y todo. Los invitó un senador que ahorita es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando él era senador, él los trajo. No sé si a uno o a los dos, pero estuvieron en el Senado hablando con los senadores de México, explicándoles esto. Porque hay dos cosas, ¿no? Creo que las instituciones en México no tienen fuerza. O sea, no sé, la Profeco o etcétera, otras instituciones no tienen mucha fuerza. Y eso es clave, ¿no? En Estados Unidos, si no pagas impuestos, llegan y te meten a la cárcel, ¿no? Aquí, ¿no? Hay muchas reglas o normas de las instituciones mexicanas que las instituciones no tienen la fuerza para obligarte ni obligar a nadie. Igual impuestos. Creo que Grupo FEMSA y Walmart debían miles de millones de pesos en impuestos que no habían querido pagar. Entonces ni Hacienda tiene fuerza, ni ninguna institución en México tiene fuerza, ¿no? Y pues sí es una crisis muy fuerte. Última pregunta antes de terminar la primera parte de este video respecto a este libro. Luego ya en la segunda parte abordaremos más puntualmente, pero parece que también hacen ellos una comparación de empresarios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a los que ignoramos este mundo empresarial de las grandes ligas, de los multimillonarios, ¿no? Porque curiosamente dos de los hombres más ricos del mundo, o los dos hombres más ricos del mundo, durante un tiempo uno era mexicano y el segundo era estadounidense, y unos años antes era al revés, y después se intercambió, ¿no? Y es cuando ellos escriben este libro, mientras el más rico del mundo es un mexicano. Yo creo que tendríamos que abordar otra sesión, hacer otra conversación. Sí, en la parte 2, pero la introducción, ¿cuál sería? La introducción es: el campo está minado, ¿no? Y el campo está disparejo cuando naces en un país como México. Tú tienes todos tus contactos, como en el caso de Slim, que la comparación que él hace con Bill Gates es ese. Y cuando agregas valor con el producto que creas, ¿no? Entonces yo creo que para empezar es, de nuevo, ver cada caso en particular, no ver, ok, Carlos Slim debería de ser chingón, ¿no? Tiene tanto dinero, entonces lo que él diga, haga o sugiera, le voy a hacer caso, cuando en realidad tienes que ponerlo bajo la lupa y decir, ok, pero ¿por qué tiene tanto dinero? ¿Y qué comparación con otros empresarios en países más desarrollados vamos a encontrar? Y lo que él hace en el libro, el autor, es toma esos dos ejemplos y dice, las instituciones han puesto a estos dos individuos empresariales en una situación en la cual uno se aprovechó de las instituciones que estaban mal para empezar, y el otro
agregó valor siguiendo las instituciones ya puestas, ya en el juego, ¿no? En el caso de Bill Gates. Pero sí sería un buen tema para una futura conversación. Muy bien, pues les agradecemos y los esperamos en el episodio 2 respecto a este libro porque va a estar muy interesante. Carlos Slim contra Bill Gates. Las instituciones estadounidenses tratando de acabar a Bill Gates durante 10 años. En los 90 lo tuvieron ahí en la corte todo el tiempo. Igual en Europa, ¿no? Creo que lo multaban con $1 millón diarios a Bill Gates. Hay una escena muy, muy chistosa cuando un periodista le dice, oiga, le están quitando $1 millón de dólares diarios en Europa. ¿Cómo se siente? Le dice Bill Gates. Ya sabes, en la mañana cuando se te pierde un calcetín y no lo encuentras, ¿no? Sí, él tiene otra relación con el dinero que la que tenemos los ignoramos comunes. Sí, no, decía que si había un billete de $100 en el piso, él perdía más si se agachaba a recogerlo que si seguía caminando. Y la otra cosa es, antes de que terminemos, yo creo que no hay que tampoco decir o que idolatrar a Bill Gates, porque él es el ignoramus por excelencia, ¿no? Y siempre por eso lo ha dicho. Y esa es otra cosa por la cual él consume conocimiento y cómo lo hace. Y estaría abordar el tema de no idolatrar a ciertos personajes. Ahorita decir, ok, Bill Gates es esto, debe ser cierto, ¿no? De nuevo, el sistema por el cual uno desarticula la verdad y la entiende para uno es el propósito de esas conversaciones, ¿no? Así es. Pero qué bueno que hicimos esta charla, me gustó mucho y así que espero, pues nos vemos en el próximo episodio. Sí, hasta el próximo episodio. Y recuerden que somos ignoramos en todo sentido, ¿eh? Somos nuevos, no somos youtubers expertos. No se ofendan. Estamos tratando de llegar a ciertas conclusiones también nosotros. Y pues qué padre los que se unan a estas dinámicas. Ya tendremos entrevistas y amigos en otros países que se van a unir. Y se va a poner muy interesante. Así es. Pero bueno, nos vemos, ignoramos. Hasta luego.